El repertorio que estás a punto de empezar a ver es un repertorio creado tomando en cuenta una base de datos de más de 2.000 millones de partidas, de jugadores por debajo de 1.800 de rating. Y este repertorio está creado buscando siempre las variantes que dan las mejores estadísticas posibles al jugador de blancas. No solo te voy a mostrar las celadas más frecuentes, sino que además, en caso de que nuestro rival no caiga en esas heladas, yo te voy a mostrar cómo debes jugar las posiciones de principio a fin. Así que no tengas duda de que aquí vamos a empezar a ver el repertorio más efectivo que puedes tener si quieres optimizar tus resultados y estás por debajo de los 1800 de Elo. Vamos a empezar hoy en cómo enfrentar a la defensa Caro-Kann. Contra la defensa Caro-Kann no me cabe ninguna duda de que la jugada caballo E2 va a ser la jugada más efectiva. Esta es una jugada que funciona muy bien en la práctica. Primero que todo, porque es una jugada que objetivamente es buena, con lo cual no es una jugada que te vaya a poner en problemas en caso de que las negras sepan cómo enfrentar esta jugada. Seguramente no es la mejor forma de jugar contra la Caro-Kann desde el punto de vista objetivo si nos vamos a las pequeñas cosas que da el módulo, pero me parece la mejor forma de enfrentar a la Caro-Kann para ponerle problemas a tu rival, problemas en los que muy probablemente va a caer. ¿Por qué? Porque me estoy basando, como dije, en una base de 2.000 millones de partidas. Entonces, este repertorio va a funcionar muy bien. Acá el 89% de los jugadores van a ser de 5. Creo que es la jugada en la cual nos tenemos que centrar. Y acá lo que vamos a hacer es avanzar el peón. ¿Por qué este repertorio va a funcionar tan bien? Porque acá básicamente la mejor jugada con negras es C5, que la vamos a ver un poco. Pero hay un 61% de jugadores que van a hacer la jugada alfil F5. Y esta jugada para mí ya empieza a poner a las negras en problemas. Porque aquí hacemos caballo G3. El alfil no puede venir acá. Retroceder el alfil no lo va a hacer casi nadie. Casi todos van a hacer alfil G6. Y ahora H4. Muchos en esta posición se dejarán encerrar el alfil con H5, pero vamos a suponer que las negras decidan dar un aire al alfil. Entonces, ahora metemos H5 atacando el alfil tiene que ir a H7 y E6. Y esta es una posición donde las negras todavía no están prácticamente perdidas, pero para mí es muy complicado jugar con negras. Acá casi cualquiera va a capturar el peón y entonces ahora hacemos D4. Es complicado jugar con negras porque es muy complicado sacar este alfil y por ende muy complicado sacar esta torre. Y yo te voy a enseñar una estrategia muy simple, muy simple para dejar esas dos piezas paralizadas. Estoy convencido de que esta estrategia va a optimizar tus resultados. No solamente te voy a enseñar esta estrategia, sino que además te voy a mostrar una partida donde Maxime Vachier-Lagrave la utilizó a la perfección contra Ding Liren. O sea que vas a saber jugar a la perfección esta posición. Esto es algo muy efectivo porque esto engaña a nuestros rivales. Nuestros rivales van a tener dos piezas de menos y ni siquiera se van a dar cuenta. Entonces, si fuese una celada donde yo te muestro que nos comemos un alfil y una torre completamente gratis, pues te gustaría, ¿verdad? Pues desde un punto de vista práctico, esto va a ser igual. Vamos a dejar al rival sin ese alfil y sin esa torre, ni siquiera se van a dar cuenta. Van a tener dos piezas de menos y no lo van a saber. Así que va a ser una celada muy efectiva. Ahora, ¿cuál es la clave en esta posición? La clave es no permitir que estos peones avancen y también no permitir que este peón avance. En esta posición, si las negras saben jugar de manera perfecta y hacen la jugada dama D6, nosotros podemos hacer F4 para que este peón no avance. Y si ahora las negras hacen G5, las negras se van a, entre comillas, liberar. Porque, bueno, aquí podemos hacer peón por, alfil por y, por ejemplo, alfil D3. Y yo digo entre comillas porque me sigue pareciendo una buena posición para el blanco. Fíjense que estos peones están bastante débiles. Tenemos la casilla E5. Esta casilla la tenemos que tratar de aprovechar con un caballo en un futuro. Y el peón de H6 también está débil. Y además las negras tienen una posición donde, por ejemplo, esta diagonal está bastante debilitada. Es decir, que es una posición que me sigue gustando con blancas, pero me parece que es la manera de jugar con negras prácticamente para no perder la partida inmediatamente. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que muchos jugadores con negras van a hacer una jugada inocente, como caballo F6. Y entonces ahora vamos a hacer alfil D3. Y en esta posición, muchos jugadores de repente van a hacer una jugada inocente de desarrollo como caballo D7. Y acá simplemente vamos a cambiar, por ejemplo, alfil por, torre por, y aquí vamos a jugar dama D3 para que esta casilla esté bien controlada.
misión cumplida, partida ganada. Las negras no van a poder sacar este alfil y tampoco van a poder sacar la torre. Esto lo vamos a ver más adelante en la partida de Bachar-Lagrave contra Din Liren. Pero antes de pasar a esa partida, vamos brevemente a ver qué pasa si las negras en la jugada 3 optan por la jugada correcta C5. Tampoco hay que paniquear. En esta posición también vamos a tener muchos trucos y también vamos a poder quedarnos en una posición muy buena. Podemos empezar haciendo la jugada D4, golpeando el centro. Y en esta posición los jugadores de negra siempre están haciendo la jugada caballo C6. Simplemente desarrollando el caballo y atacando los peones centrales. Y ahora una jugada de espera magistral. La jugada C3 es una jugada aparentemente inofensiva, pero es una jugada que tiene grandes ideas. Acá nosotros tenemos que entender un poco la psicología de los jugadores de Caro-Kann. Los jugadores de Caro-Kann viven por sacar este alfil. Es su único objetivo en la vida. Quieren sacar ese alfil, sea como sea. Entonces, la jugada E6 sería una jugada decente que nos llevaría a una posición de francesa, donde las blancas tienen buena posición, ¿verdad? Si las negras juegan acá, yo con blancas les recomiendo pasar el caballo F3 y sostener el centro. No voy a divagar mucho en esta variante porque los jugadores de Caro-Kann van a hacer la jugada alfil F5. Es la jugada que van a hacer. Y ahora nosotros tenemos que aprender D por C5 en este momento. ¿Por qué tiene que ser en este momento? Porque ahora la diagonal se puede ver muy debilitada y sobre todo tenemos la jugada caballo D4 con ganancia de tiempo. Debido a que la jugada alfil F5 de las negras pone el alfil en esa situación indefensa, ahora la jugada caballo D4 de blancas viene con ganancia de tiempo y esta jugada nos va a dar grandes perspectivas de ganar. Acá muchos jugadores con negras están haciendo E6 y tras B4, por ejemplo, muchos jugadores capturan el peón, lo cual es la mejor jugada, aunque me parece que tras caballo D4, alfil G6 y por ejemplo una jugada natural tipo alfil F4 o tipo alfil B5 jaque, deja al blanco con una gran ventaja. ¿Por qué? Básicamente tenemos que entender que en esta posición el negro tiene un buen centro, pero el blanco tiene una ventaja de espacio. Lo que tenemos que hacer para nosotros quedarnos bien en esta posición es tratar de preparar la ruptura C4 para quitarle a las negras el centro, quitarnos los peones doblados y quedarnos con esta fortísima mayoría de peones. O sea que este tiene que ser nuestro plan y nos va a dar una buena ventaja. La partida no está ganada, pero podemos jugar la partida tranquilísimamente. Ahora, ¿qué tiene de bonito esto? Esto lo que tiene de bonito es que en esa base de 2.000 millones de partidas hay un 30% de seres humanos que hacen la jugada A5 en esta posición y ya se quedan en problemas tras caballo D4. Atacamos alfil, atacamos caballo, tenemos este tipo de amenazas y acá muchos jugadores hacen caballo por D4 y tras peón por D4 la partida está virtualmente perdida. ¿Por qué? Porque ellos creen que van a recuperar un peón, pero simplemente le metemos alfil B5 y se ven obligados a meter el rey en E7, lo cual es absolutamente horrible. El rey está muy mal situado, interrumpiendo el desarrollo de sus propias piezas. ¿Y qué tenemos que hacer en esta posición? Respirar. Es importante respirar en las partidas. Es importante que no se les olvide respirar. Y también tenemos que terminar el desarrollo de nuestras piezas y no apresurarnos, porque aquí podemos tener la intuición de quiero ir a darle mate a ese rey. Pero lo más importante es que nosotros terminemos el desarrollo, enroquemos, saquemos el caballo por D2, lo coloquemos en B3, ataquemos el peón débil de B4, que vamos a hacer énfasis que ese peón es una clara debilidad. En algún momento vamos a hacer alfil D2 y capturar ese peón. Y el rey negro no va a mejorar en las próximas 5 o 10 jugadas. El rey negro va a seguir estando en problemas. Así que no tenemos ninguna prisa en aprovechar la situación de ese rey. Muy atentos a los golpes tácticos que el rival nos pueda proporcionar, pero mucha calma, desarrollo de piezas y mucha paciencia. Entonces, muchos jugadores van a caer en esa trampa. Ahora, si no caen en esa trampa, nuestro plan es más o menos hacer siempre estas mismas jugadas, caballo D4 y B4. ¿Qué pasa si las negras en esta posición hacen alfil G4? Para mí esta es una de las jugadas más sólidas que tienen las negras. Sólidas quiero decir porque es una jugada que no pierde la partida y donde hay menos chances de que las negras caigan en un truco. Acá tenemos que ser felices con hacer H3 y acá, si las negras hacen alfil H5 o alfil F5, pues seguramente se van a meter en grandísimos problemas. Por ejemplo, si alfil acá, ya tenemos la jugada dama B3. Esto es difícil de defender. Y como las negras sacaron al alfil de esta diagonal, de nuevo se pueden enfrentar a serios problemas cuando este alfil llegue a la casilla B5. Esta jugada me parece un poquito inferior. Indudablemente, lo crítico es que las negras cambien alfil por. ¿Y qué tenemos que hacer en esta posición? Ser felices con nuestra pareja de alfiles.
enrocar, sacar el alfil y tenemos una ligera ventaja, pero que está muy cómoda de jugar, ¿verdad? Podemos sacar el alfil a D3, podemos sacar el caballo a D2, enrocar, y en este tipo de posiciones nuestro plan es hacer F4 y F5, y el hecho de no tener un caballo en F3 entorpeciendo nuestro ataque, pues puede hacer que sea un poco más fácil llevar a cabo este plan de F4, F5 en un futuro. Ahora, la pregunta del millón, porque más o menos, yo saqué la cuenta estadística, más o menos un 50% de las partidas que jueguen van a llegar a esta posición. Un 50%, imagínense la efectividad que tiene esto. La pregunta, ¿cómo nosotros podemos aprovechar una posición como esta, en caso de que el rival no pueda mover ninguna de estas dos piezas? Y acá vamos a ver una partida de Maxime Vachier-Lagrave, una partida donde realmente va a ser una dominación absoluta a su rival, que a muchos les sonará nuestro actual campeón del mundo, Ding Liren. Entonces, la partida empezó con una defensa Caro-Kann, pero no es exactamente la variante que estamos viendo. Igual, aunque no sea la variante, mucha calma, porque esta es una partida que la quiero mostrar sobre todo por motivos estratégicos, más que por la teoría. Porque fíjense a la posición a la que llegan. E6. Caballo F6 y acá hace alfil F4, una jugada importante controlando esta casilla y controlando esta diagonal donde la dama negra podía venir. Ahora dama B6 de parte de Ding Liren y aquí Vachier-Lagrave hace esta jugada y obviamente Ding Liren es muchísimo mejor que los jugadores a los que ustedes se van a enfrentar. Eso está claro. Ahora, Ding Liren no se va a dejar meter en esa posición tan fácil y por lo menos consigue capturar el peón de B2, atacar acá y realmente en este caso es mucho más complicado incluso que lo que vamos a llegar a nosotros. O sea, en realidad en nuestro caso va a ser mucho más fácil porque en nuestro caso nosotros lo que vamos a hacer, déjenme ir un momento a la posición. Nosotros lo que vamos a hacer es meter F4, meter alfil de 3 y ya está. Y luego cambiar alfiles, meter la dama en D3, controlar el punto G6 y eventualmente este caballo traerlo a E5 y ya está. O sea, en nuestro caso va a ser muchísimo más fácil. Pero escogí esta partida donde es incluso más complejo para hacer un poco el ejercicio a la inversa, ¿no? Estoy haciendo un poco la inversa de lo que hacen los profesores en las escuelas y en las universidades, que en la clase ponen el ejemplo fácil y luego en el examen les toca el ejemplo difícil. Entonces yo en la clase les voy a poner el ejemplo difícil para que luego ustedes en el examen, cuando jueguen las partidas, tengan el ejemplo fácil y lo puedan hacer incluso más simple. Así que vamos a volver a esa partida. Porque fíjense que aquí Vachier-Lagrave consigue expulsar a esta dama y dejarla en una muy mala posición. Y ahora hace caballo A4 amenazando venir acá. Las negras juegan B5, caballo C5. Y acá las negras juegan alfil E8 intentando capturar el peón. Simplemente alfil E5. Las negras capturan el peón. Las blancas hacen caballo F4. Las negras hacen caballo D7. Y acá empieza la fase instructiva. Mucha atención. Ya tenemos nuestra querida estructura de peones. Paso número 1 para ganar esta estructura. Cualquier pieza, escuchen, cualquier pieza que no sea este alfil y esta torre la podemos cambiar y nos suele ser favorable. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos piezas de ventaja, se nos suele decir cambien piezas. Cuando tienes material de más, cambia piezas porque de esa manera es más fácil que se note la ventaja material. Es mucho más fácil materializar un 2 contra 1 que materializar un 5 contra 4, ¿verdad? Así como en el fútbol. Es mucho más fácil cuando son 2 atacantes y un defensor en un contraataque que cuando son 5 atacantes y 4 defensores. La diferencia numérica es la misma, pero la diferencia proporcional no es la misma. Entonces, nosotros acá las piezas que sean irrelevantes las tenemos que cambiar. Regla importante número 2. La regla importante número 2 para ganar esta estructura es no capturen el peón de E6. Por favor, no capturen ese peón. Este peón es el principal problema que tienen las negras.
Si ustedes capturan este peón y en algún momento el peón de E7 se puede mover, entonces el alfil se va a desarrollar y por ende la torre se va a desarrollar. Así que, importante, miren la jugada que hace Bashir-Lagrave. Porque acá, si ustedes no ven esta clase, si ustedes no estudian la posición, yo sé que muchos de ustedes harían esta jugada. Lo sé. ¿Por qué? Porque son golosos. Porque son golosos y verían el peón y dirían, me voy a comer el peón. Pero es muy importante que sigan los principios que estamos aprendiendo para que sepan realmente cómo afincar esta posición y rematarla. Caballo por caballo. Cambiamos piezas y ahora, tras caballo por, bloqueamos el peón de G. Importante. Muchas veces en nuestra variante lo vamos a hacer con ese peón en H5 que vamos a meter. Si podemos meter una pieza en G6, espectacular. Absolutamente espectacular. Caballo G6. Y si podemos meter una pieza en G6 y una pieza en E5, las negras le dicen adiós a estas dos piezas por el resto de la partida. Se acaba la partida automáticamente. Entonces fíjense que Bashir-Lagrave lo hace. Y acá Diliren hace caballo por E5. Amenazando acá en D4. Acá no se nos puede ocurrir hacer semejante jugada. ¿Por qué? Porque nos harían dama por, con jaque, este caballo quedaría encerrado y simplemente perderíamos una pieza a cambio de una torre que no se iba a poder mover en toda la partida. Entonces, ¿qué jugada hace Bashir-Lagrave? Peón por. Mantenemos el caballo. Ahora este peón se encarga de bloquear estos dos peones y esta es la estrategia ganadora que debemos aplicar. Entonces, acá las negras hacen torre H7 y las blancas hacen la jugada H5. Las negras hacen la jugada C5 y ahora las blancas hacen la jugada F4 simplemente defendiendo. Las negras hacen la jugada alfil F7. ¿Nos importa que nos cambien esta pieza? Realmente no. Dama F3. Fíjense que en esta posición las negras tienen un peón de ventaja. ¿Importa? No. ¿Por qué no importa? Porque ¿qué vale más? ¿Un peón o un alfil y una torre? Un peón vale 1 y un alfil y una torre valen 8 entre las dos. Entonces, esta posición está completamente perdida para las negras, aunque tengan ese peón de ventaja. Enroque largo, alfil E2 y las negras intentan C4. Y aquí las blancas hacen A4. Estrategia importante. Saquen lápiz y papel y apunten. Estrategia importante. Tenemos que abrir la posición en el sector donde no están encerradas las piezas. Si nosotros atacamos en el flanco de rey, pues de repente se abre la torre, de repente en algún momento queremos atacar este peón o este peón y el alfil tiene una utilidad, por lo menos. Esas dos piezas en el flanco de rey tienen una cierta utilidad. Ahora, si nosotros atacamos en el flanco de dama, pues estas dos piezas son piezas de menos. Así que importante esta jugada A4 buscando abrir líneas en el sector donde no están esas dos piezas. Rey C7, peón por, simplemente come un peón, acá entra con un jaque y las negras intentan hacer este ataque express y las blancas simplemente hacen torre B1 evitando cualquier contrajuego, torre A2 y las negras intentan aquí meter un ataque. Este tipo de ataque nos podría dar miedo, pero mucha calma, que el rival tiene dos piezas de menos. Si el rival les estuviese haciendo este ataque y ese alfil y esa torre no existiesen, ¿ustedes estarían preocupados? No deberían estar preocupados si el rival tiene dos piezas de menos, porque tampoco es que nos esté dando mate. Entonces, si no nos está dando mate, es muy improbable que un ataque con dos piezas de menos funcione. Torre C2, y quiero que presten mucha atención, porque ahora nos están comiendo el peón. La jugada que hace Maxime Bashir-Lagrave aquí se merece un aplauso. ¿Por qué se merece un aplauso? Primero que todo, porque está ignorando el alfil. Esto es brillante. Esto es brillante. Si nosotros capturamos el alfil, hace esta jugada y nos ataca el caballo, tenemos que sacar el caballo, y ahora hace esta jugada, de repente las negras activaron la torre. Y ahora, en lugar de tener alfil y torre de menos, pues tienen solamente un alfil de menos. Mientras tanto, antes, en el sentido práctico, tenían un alfil y una torre de menos. Con lo cual, capturar el alfil, grave error. En lugar de capturar el alfil, Bashir-Lagrave se mantiene con los principios de esta posición y la estrategia que hay que seguir y hace dama E3, cambiando las piezas que no son estas, cambiando las piezas que no están encerradas, cambiando las piezas que no están fuera de juego. Ahora la posición
pasa a ser una posición donde vamos a suponer que este caballo y este alfil se anulan, son piezas que se pueden cambiar. Estas dos piezas no juegan, estas dos piezas se anulan. Y las blancas pueden jugar con estas tres piezas, vamos a ponerlas en verde. Y las negras pueden jugar con esta torre. Con lo cual es una posición donde las blancas van a jugar con tres piezas contra una torre. Las blancas están completamente ganadas. Completamente ganadas. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Mientras nosotros cambiamos más piezas, se reduce el número, incrementa nuestra ventaja proporcional. Es mejor tener un 3 contra 1 que tener un 6 contra 4. ¿De acuerdo? Así que importante. Rey D4, torre C2 y ahora defiende el alfil. Rey C6 y ahora en esta posición entra la torre. Aquí cambia y protege. Pero bueno, estas dos piezas nos reímos de ellas. Simplemente torre B1, sacrificando el alfil y ya yendo a por este rey. Vamos a ir muy fácil a por el rey y vamos a poder conseguir darle mate al rey. ¿Por qué vamos a poder conseguir darle mate? Porque tenemos dos piezas de ventaja. No tendría que sorprenderle a nadie. Torre jaque. Jaque y se rinden. ¿Por qué se rinden? Porque si el rey viene acá, mate. Y si el rey baja, por ejemplo, rey aquí, te hago rey D4 y te voy a meter el rey a C5 y te voy a dar mate. O sea, por ejemplo, si ahora vuelves a dar este jaque, lo que voy a hacer con el rey es ir a C5 y con ambas torres te voy a dar jaque mate. Con lo cual, una auténtica obra de arte de Maxime Vachier-Lagrave. Como les digo, esto lo van a poder utilizar muy bien en sus partidas. Y les quería comentar que en el mes de agosto yo voy a estar sacando un curso completo de todo este repertorio completo. Contra E5, contra la Caro-Kann, clases más en profundidad. Si quieren acceder a ese curso, yo lo que les recomiendo es que primero que todo se apunten a mi curso gratis, que como les digo, es completamente gratis, por eso es mi curso gratis, y que además los va a ayudar a mejorar su comprensión general del juego. Así que en la descripción les voy a dejar el enlace a mi curso gratis para que vayan y se apunten. Este curso yo les voy a mandar por correo una notificación de cuando esté el curso. Vamos a hacer una oferta de lanzamiento muy buena. Así que este es un curso que no se lo querrán perder si les interesa este repertorio. Y realmente espero que esta clase contra la Caro-Kann les haya gustado. Esto lo vamos a trabajar muchísimo más en profundidad en el curso, viendo más heladas, viendo más qué otras variantes pueden hacer las negras. Pero yo creo que con esta introducción ya tienen más que suficiente para defenderse y para tener excelentes resultados contra los jugadores de Caro-Kann. Y bueno, espero que también hayan aprendido ajedrez y sobre todo espero que si les gusta este video y les gusta el contenido del canal, se suscriban y dejen su me gusta porque eso para mí es un gran apoyo. Apoyan muchísimo el canal y nada, nos veremos en un próximo video. Ha sido como siempre un placer para mí y hasta la próxima. Chao.